Muy buenas tardes, un feliz sábado para todos, cada uno de ustedes y sus familias. Esperamos que, como lo hemos dicho, que este material pueda ser de preparación. Hay mucha información, hermanos, la verdad, a veces sentimos como que el tiempo no da, pero bueno, pues vamos a tratar de hacer todo lo posible para cubrir la mayor cantidad de temas en esta tarde y que nos preparemos. Un saludo cordial para cada uno de ustedes y quiero suplicarles que nos postremos para arrodillar, para orarle a Dios. Bueno, buenas tardes para cada uno de ustedes, bondadoso Padre Celestial, queremos suplicarte en esta hora, bondadoso Señor, que nos acompañe y nos dirijas, que todo sea para honra y gloria de tu nombre. Bendice a cada uno de los hermanos, las visitas que nos estén acompañando. Ayúdanos a todos a poder tomar decisiones conscientes en este tiempo, con base en tu palabra, con base en el espíritu de profecía, que las visitas puedan acelerar el paso en el conocimiento de la verdad y que nosotros que estamos en la plataforma de la verdad presente podamos ayudarlos a darles la mano a subir el peldaño que debemos subir en la escalera de la perfección cristiana por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Imploramos tu bendición para este tema, suplicamos que acompañes a cada uno de los que estamos reunidos en este lugar, bendice a los niños, a los jóvenes, a los hermanos adultos, a las personas ancianas, y te damos gracias, bondadoso Señor, por aquellos hermanos fieles y firmes que aún están con vida, Señor, y en esta hora queremos suplicarte y especialmente recordar a la hermana Prudencia por su fidelidad y conforme a tu voluntad también bendice a la hermana Carmen, a la hermana Marta de Corso, a la hermana Marta de Jiménez por sus necesidades. Queremos suplicarte que le bendigas. También suplicamos por la necesidad y la salud de la hermana Noemí, también por las necesidades y la vida espiritual de Mavi. Gracias por cada uno de los hermanos que estamos reunidos aquí en esta tarde, pues son tantas peticiones por las personas que están buscando espacios en el campo, eh, lugares, ubicarse con personas de diferentes eh, con diferentes necesidades. Queremos suplicarte que les bendigas y que puedas abrir el espacio para que tú dispongas las cosas, bondadoso Padre Celestial, para que tu nombre sea exaltado, y gracias porque nos puedas dar esta oportunidad y que podamos aprovecharla y que no podamos ser oidores sino también hacedores, no solo oidores sino hacedores del mensaje y de las advertencias y de la preparación para dar el fuerte pregón en las mejores condiciones y con las atenciones y las instrucciones que tú nos has dado. Imploramos tu dirección y tu compañía en el nombre de nuestro amado Señor Jesús y por la unción del Espíritu Santo oramos, te damos gracias. Amén. Hay muchas personas, hermanos, que se nos quedan en las oraciones, pero pues por tiempo también estamos haciendo entre todos que podamos hacer oraciones, que podamos tener nuestras oraciones por otras personas. Es importante, como dice la palabra, que oremos unos por otros. Bueno, vamos a comenzar a continuar el estudio esta mañana, pero básicamente pues es una pieza más en el rompecabezas que necesitamos colocar. Esta es la parte 44b, junio 13 del 2020, los mercaderes y los reyes de la tierra que se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Esta mañana vimos todo lo que está asociado con la gloria de Dios, el carácter, la preparación, la disposición, el reconocimiento, la fe que necesitamos tener que somos hijos de Dios, que nuestro Señor Jesús podía haber muerto solamente por uno de nosotros, y eso es algo maravilloso, es algo que nos hace
vernos especiales, no como micos, sino como seres humanos. Y bueno, pues también estamos ayudando a denunciar los pecados de Babilonia, la caída de Babilonia, que es la iglesia que cayó por todos los errores que recibió y no por toda la verdad, perdón, que recibió y no aceptó la luz que fue del cielo. Y aquí pues vamos a tener que tocar temas muy importantes para ustedes, para sus familias, en especial para los que están en la organización adventista, en la corporación, en la conferencia general. Hay muchas cosas que vamos a hablar y les pido el favor que tomen esto de la manera que es debida y es tener los elementos de juicio, tener la información adecuada y usted pueda tomar decisiones, especialmente esta información que vamos a presentar tiene mucho que ver con las decisiones tanto de cada uno de los miembros laicos que están en la organización, como de los que pertenecen a las juntas, como los ancianos, los diáconos, directores de departamento, pastores, y de ahí para arriba pues toda la organización. Hay que tomar decisiones a nivel personal y creo que pues este material no creo, este material tiene la intención de poder ayudar a tomar decisiones. Es mi intención presentar la verdad y presentar las cosas como son debidas, sin ánimo de crítica, sin ánimo de juzgar, sino de presentar evidencias. Y eso es lo que el Señor quiere para este tiempo, que nos amemos, que podamos decir la verdad, que podamos hablar la verdad por encima de cualquier escrito humano o filosofía humana u orden humana. Y pues estamos viendo cómo todas las naciones han bebido el vino del furor de la fornicación de Babilonia. Los reyes de la tierra, los mercaderes de la tierra han fornicado con ella, se han enriquecido la abundancia de sus deleites. Toda la tierra está en este momento apoyando y soportando todo lo que es la pandemia del bicho 19 y de cómo está conduciéndose toda esta información que hemos presentado, de cómo se está conduciendo a inducir todo un cambio en la mentalidad de las personas, en cómo nos tratamos, cómo nos socializamos. Es como distorsionar completamente el plan de Dios para la familia, para los niños, para los adultos, y lo están logrando a través de toda esta planeación, pero en este respiro que estamos teniendo, y eso es lo que tenemos que tener claro, este respiro que se está dando, cuál va a ser la oportunidad para el pueblo de Dios. Entonces, mientras tanto, pues esto es lo que están haciendo los reyes, se han enriquecido con la abundancia de los deleites de Babilonia, porque Babilonia es la que les ha dado la plata a los mercaderes, a los reyes de la tierra. El sistema papal ha alimentado estas grandes corporaciones, la pirámide de poder, y el llamado es a salir de ella, a salir de Babilonia, para que no seamos partícipes de los pecados de ella y para que no recibamos de sus plagas. Entonces, pues es importante resaltar eso para no ser confundidos. Y el tiempo de gracia se está acabando. Entonces hemos visto que pues el culto universal, el culto solar, muy pronto se va a dar a nivel mundial, y esto es ya la abominación desoladora que va a estar cubriendo al mundo entero. La confusión, el caos, las muertes, los asesinatos del paganismo antiguo que estuvo presente en Asiria y Babilonia, en Egipto, en Fenicia, en Siria, en Moab, Meopersia, India, Frigia, Grecia, Roma. Todo va a concentrarse en la exaltación del culto universal al sol en pleno siglo XXI, y pues ahí es que el pueblo de Dios va a tener que tomar una decisión, y en eso hemos estado concentrados en procurar ayudarles que el culto solar, todo lo que es la agenda del cambio climático,
va a terminar finalmente conducido hacia el domingo. Hemos visto cómo la profecía nos habla en Daniel 2 de lo que iba a ser la oración solar o que iba a darse el paganismo en Babilonia, en Medo-Persia, en Grecia, en Roma pagana, Roma religiosa, y los símbolos solares de cómo se están presentando. Y pues esta foto fue una foto asociada con la reunión que el Papa Francisco hizo el 27 de marzo en la plaza de San Pedro, San Pedro para ellos, ¿no? Es una plaza solitaria y con toda el show mediático de él estar solo, de él estar pidiendo perdón por el cambio climático, por el pecado ecológico. Y pues eso es lo que la profecía nos dice que vendría de nuevo. Este es el sistema que va a recuperar su herida de muerte que se le dio, como que se le dio en 1798, porque pues el sistema papal nunca murió. Entonces estamos estudiando todos los caos sociales, familiares, nacionales, mundiales, climático, económico, moral, ético. Todo ahorita no lo ve la Tierra, pero detrás de todos los telones hay una solución que se está planeando y ya la hemos compartido, definido, que es en la encíclica Laudato Si, el numeral 237, habla de la adoración solar y va a ser la adoración dominical, y esto la Biblia y la profecía lo define como la marca de la bestia. Entonces se van a quitar esos velos muy pronto y pues ya la gente va a ver claramente que detrás de todo esto hay una agenda religiosa. Hay mucha gente que se está dando cuenta ya. Nosotros tenemos que mostrarle esta información para que entiendan que todo lo que hay detrás de esto es una adoración solar, y nosotros lo hemos sabido eh, por medio de la profecía, por medio del espíritu de profecía, y pues tenemos que ayudarle a que las personas, como hemos leído, puedan tomar una decisión consciente y racional, ¿no? Entonces, pues eh, vamos a mirar todo lo que ha sido el contexto un poco de este caos biológico, el caos de la pandemia número bicho 19. Ya están planeando la ola número 2, la ola número 3, y que incluso están hablando ya de cientos de virus que se pueden dar, y pues todo el mundo va a estar en expectativa y están en movimientos para generar un caos completo. Hemos visto esta mañana y en todo este estudio uno de los textos más importantes que hemos compartido, es: los pecados de Babilonia serán denunciados, los resultados funestos y espantosos de la imposición de la observancia de la Iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritualismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal. Todo será desenmascarado. Hay una información asociada con el espiritualismo que no he podido todavía buscarle el espacio, pero bueno, pues esperemos a que sea nuestro Señor diciéndonos el momento. Y pues hemos visto que el enemigo está siendo desenmascarado. El lobo vestido de cordero pues está detrás de toda esta pandemia que el mundo está viendo. Entonces esta mañana pues ya llegamos a esta importante conclusión que tiene que ver con el plan de Satanás, y pues es intentar dañar el lóbulo frontal de la raza humana para intentar, porque pues todo esto es intento del enemigo, sabiendo que Dios va a proteger a su pueblo fiel. Aquí la clave es la fidelidad, el abandono del pecado, la consagración, la conversión, y aprender a depender de un escrito de la palabra de Dios y de la instrucción de Dios en este tiempo. Acuérdense que la palabra de Dios y la profecía nos dice que
el derramamiento del Espíritu Santo en este tiempo será 10 veces más poderoso, si no estoy mal en una cita de la hermana White, que va a ser como nunca lo ha habido, nunca se ha visto, incluso más grande de lo que fue las manifestaciones del poder de Dios en el tiempo apostólico. Y por eso pues esta tarde vamos a hablar de esa experiencia del tiempo apostólico. Entonces pues estamos, hermanos, estudiando y viendo lo que fue el sitio de Jerusalén en el año 66 de Cestio Galo como un tipo de lo que estaba pasando en este momento, a pesar de que desde 1888 se dio digamos, el sitio, el intento de sitio de Jerusalén por parte de una ley dominical en Estados Unidos en 1888, pero pues desde esa época se han dado leyes azules por estados que tienen que ver con el domingo, el descanso dominical, pero pues nos llegó al 2020 un confinamiento global, así como estuvo Jerusalén en el año 66 en confinamiento, y esto pues impacta a todo el mundo, y por eso pues detrás de este confinamiento necesitamos poder ver las vislumbres de las leyes dominicales hoy a nivel nacional y de lo que va a suceder en Estados Unidos. Y pues también, si la ley dominical es el último evento profético, pues sabemos que adelantico de ese evento profético, adelante vemos la venida de nuestro Señor Jesús. Entonces tenemos que llenarnos de esperanza, de alegría, de motivación, de ánimo, de saber pues que nuestro Señor viene pronto, pero pues viene el cierre del periodo de gracia y el comienzo del gran tiempo de angustia, y pues eso tenemos que tenerlo en cuenta para no ser engañados. O sea, aquí usted no puede estar escuchando mensajes que le estén diciendo de paz y seguridad y resulta que pues vendrá destrucción repentina. Este es un video que publicaron hace poco, es un grupo de personas pues que vamos a mirar aquí el video, y ese video pues tiene una información muy importante. No podemos centrarnos digamos, no podemos quedarnos en una porción de la información, sino tenemos que ver en el contexto, tomar lo que es lo que nos sirva y desechar lo que no es bueno, lo que no corresponde a la profecía, porque ahorita se está presentando mucha confusión. O sea, hay mucha información de ambos lados, de tanto en la extrema derecha, la extrema izquierda. Todo está siendo todo está siendo controlado por los jesuitas, tanto todo el movimiento de ultraderecha como de ultraizquierda, y por eso lo que vamos a ver en esta tarde pues es para que nosotros, a partir de lo que sabemos de la profecía bíblica, no nos dejemos mover ni a la izquierda ni a la derecha, sino mantengamos el objetivo de todo esto que está pasando, ser astutos como las serpientes, pero mansos como palomas, porque tenemos que poder identificar todos los movimientos que se están dando a partir de la óptica de la profecía, para no ser engañados, porque ahorita hay mucha información que da la verdad, pero también mete mentira. Entonces aquí vamos a ver un video que hasta el minuto 9 nos alineamos con lo que está diciendo el video, pero ya en el momento de dar las soluciones a la crisis que se está dando, ya se desvía de la profecía bíblica. Entonces vamos a escuchar cómo ha sido manipulado y planeado todo esto
cómo los presidentes y los mercaderes están participando de este juego, y nosotros sabemos que detrás de todo esto está el sistema papal impulsando los hilos para finalmente llegar a la ley dominical mundial. Entonces eso debe ser una planeación que ellos la han hecho en décadas, en siglos, y por eso pues el enemigo está a puertas incluso de tomar el control, para que efectivamente la gente se postre ante los requerimientos y las imposiciones de los gobernantes humanos, pues específicamente del sistema papal. Entonces vamos a ver este video. Para afrontar la situación que vivimos y los trances que enfrentaremos, es muy importante tener una visión de conjunto de lo que está sucediendo. Debemos ser capaces de alejarnos de los detalles circunstanciales del día a día, que nos ofrecen en forma de noticias, obviar las interpretaciones interesadas de unos y otros, y focalizar nuestra atención en lo que realmente sucede, sin que nuestras creencias o ideologías deformen nuestra percepción de los acontecimientos. Vivimos un momento de impas y descompresión, y la lógica relajación de la tensión sufrida, puede inducirnos a error. Hemos detectado algunas voces, dentro de la amalgama alternativa de gente que no se ha creído la narrativa de la pandemia, que están vendiendo optimismo, y llegan a decir que las élites que han planeado esta inmensa operación, están perdiendo la guerra, y que sus planes se están descarrilando. El optimismo es indispensable para ganar cualquier contienda, pero una cosa es el optimismo, y la otra es perder la visión de la realidad. Más o menos, todos estamos de acuerdo en que la pandemia de COVID-19 es una operación orquestada a gran escala, cuyo objetivo es provocar un derribo controlado del sistema actual, un reset mundial, y sentar las bases de un nuevo orden global, en el que el poder se concentrará en unas pocas manos y en el que la población será sometida a un estado de obediencia y control, que significarán un nuevo modelo de esclavitud. Pues bien, si somos conscientes de que estos son los objetivos finales de este gran montaje y observamos a nuestro alrededor, veremos que en realidad, aún no ha sucedido nada. El sistema económico, político y social, sigue en pie igual que antes, con todas sus características intactas. Al fin y al cabo, ustedes aún pueden comprar una barra de pan con monedas. Por lo tanto, la primera pieza que provocará el efecto dominó, tan solo se está balanceando, y aunque quizás está a punto de perder el equilibrio, lo cierto es que aún no ha caído. Por esa razón, es indispensable reaccionar de forma inmediata, antes de que empiece el proceso y sea imposible detenerlo. Esto en lo que hace referencia al momento en el que nos encontramos ahora. Otro aspecto que deben tener en cuenta si observan a su alrededor, es la magnitud, es decir, el abasto de la operación. No olviden en ningún momento que con esta operación, han conseguido paralizar el planeta entero. Se ha paralizado la economía, la política, la sociedad e incluso la producción cultural de todos los países del mundo. Es algo de un abasto planetario, aplicado de forma exhaustiva en todas las naciones y con independencia de sus regímenes políticos, con la excepción anecdótica de países prácticamente irrelevantes, como Bielorrusia o Turkmenistán. En esta operación han colaborado todos los gobiernos, desde los nacionales hasta los regionales, así como los respectivos opositores políticos de cada nación. Y a ellos debemos sumar todos los líderes, religiosos, ideológicos, académicos, financieros y empresariales, así como todas las instituciones, grandes corporaciones y grupos de comunicación. Por ponerles un par de ejemplos altamente significativos, que nos muestran la magnitud de esta operación, fijémonos en líderes políticos como el deslenguado Rodrigo Duterte, el presidente de Filipinas, o el mismísimo Vladimir Putin, el omnipotente presidente ruso. Duterte, uno de los mayores bocazas de la política mundial en décadas, capaz de llamar hijo de puta al mismísimo presidente de Estados Unidos en una rueda de prensa, ha colaborado como el que más en este inmenso montaje de la pandemia, aprovechando para impulsar sus prácticas de represión policial en el país. En ningún momento ha puesto en duda la naturaleza de este montaje, ni ha soltado ninguno de sus habituales exabruptos, contra la OMS, o alguna otra autoridad sanitaria. Pero el ejemplo más rutilante que nos muestra la magnitud de esta operación global,
lo tenemos en la Rusia de Vladimir Putin. Estos últimos años, Putin ha sido presentado ante mucha gente como el gran opositor a los intereses de las élites occidentales y globalistas, con su defensa a ultranza del papel de Rusia como potencia mundial. Sin embargo, cuando se ha desplegado la operación pandemia de COVID-19, Putin ha obedecido servilmente a los intereses de esas élites, de forma tan mansa como lo haría un corderito. Porque en eso parece haberse convertido. En Putin, el corderito. Tal ha sido su nivel de cooperación en el gran montaje, que el gran canal de propaganda ruso, RT, parece haberse convertido en un panfleto de la OMS, en el que apenas aparecen voces discrepantes que pongan en duda la naturaleza de la pandemia. Por lo tanto, más allá de noticias circunstanciales y puntuales que puedan distorsionar nuestra visión de conjunto, lo cierto es que nunca antes, en toda la historia de la humanidad, se había lanzado una operación de manipulación social con tantos implicados y colaboradores. Todos los líderes, cada uno cumpliendo con su papel específico, están participando en una operación global contra todos y cada uno de nosotros, con independencia de nuestro color de piel, identidad cultural, o creencia religiosa. Por lo tanto, a todos ellos sin excepción, debemos considerarlos como enemigos declarados. La demostración de que todos los gobiernos, líderes y regímenes, están colaborando en esta operación gigantesca, la encontramos en un hecho evidente. Como demostramos en el vídeo titulado, Pandemia 2020, el mayor complot de la historia, los preparativos para esta pandemia, eran públicos y notorios, desde hacía casi 2 décadas. Sin ir más lejos, este pasado año 2019 se produjeron varias simulaciones para esta pandemia, y estos últimos años se redactaron leyes específicas para fabricar una cobertura legal cuando se desplegara todo el montaje. Todo eso lo sabían los servicios secretos de todos los países, los servicios de inteligencia privados al servicio de las grandes corporaciones, los think tank, cualquier grupo de estudio de carácter académico, y cualquier tipo de agrupación secreta con un mínimo de poder, dispuesta a conspirar contra quien sea. Lo sabían todos, porque simple y llanamente, todos estos preparativos se podían encontrar en la prensa. Nadie con un mínimo de información y poder, podrá decir que lo pillaron por sorpresa con la pandemia de COVID-19. Y eso nos lleva a concluir que si alguno de estos líderes, o incluso alguna supuesta agrupación secreta con suficiente influencia, hubiera querido impedir o torpedear esta gran operación, lo podían haber hecho perfectamente en cualquier momento de 2019. Tan solo tenían que filtrar documentos a medios afines, como hacen siempre, y al menos sembrar la duda o la sospecha, exponiendo toda la operación antes de que se pusiera en marcha. Imaginen que algún personaje relevante hubiera hablado a mediados o finales de 2019, exponiendo que se estaba planeando una pandemia orquestada para inicios de 2020. Habría sido imposible, ni tan solo iniciar la operación. Pero nadie dijo nada sobre esto, cuando aún podía detenerse o paralizarse, porque todos están en el ajo. Esto significa que no hay ningún líder en contra, ni ningún grupo de poder mínimamente relevante que se oponga. Todos han permitido que se confinara a la población mundial, todos han colaborado en el inicio de la demolición controlada del sistema económico, y llegado el momento, todos colaborarán en los efectos posteriores que ello tendrá para todo el mundo. Cada uno cumpliendo su rol específico. Solo hace falta usar un poco el cerebro para ver lo que es obvio. Y por favor, que nadie se engañe más. No ha habido ninguna oposición real por parte de la población. La gente se ha dejado confinar sin rechistar, la gente ha permitido que minen su futuro económico y el de sus hijos sin abrir la boca, y la gente está colaborando en la destrucción de su propia salud. Y si no lo creen, salgan a la calle y véanse rodeados por miles de zombies, ahogándose voluntariamente bajo sus mascarillas. Por lo tanto, dejen de engañarse a sí mismos. Nadie se está oponiendo a estos planes, ni entre los grupos de poder, ni entre la población. Y si nadie se opone, ellos no tienen por qué detenerse. No han lanzado una operación de manipulación tan enorme, como para echarse atrás por nada. Los planes de las élites siguen en marcha, con algunos desajustes provocados por la complejidad de la operación, por las constantes luchas internas de carácter mafioso por el reparto del pastel, y por qué no decirlo, por la extrema incompetencia de los perpetradores. Porque sí,
Alguien tiene que decirlo de una vez por todas. Estos elitistas y los esbirros que les sirven son corruptos, chapuceros, incompetentes y negligentes, pero se salen con la suya porque nosotros, la población, somos excepcionalmente idiotas, pasivos y dóciles. Sus planes son grandilocuentes, tienen muchos sicarios a su servicio y despliegan mucho poder económico y material. Pero podemos vencerles. Solo tenemos que dejar de pelearnos entre nosotros por estupideces raciales, ideológicas o religiosas. Importante poderla filtrar a la luz de la profecía bíblica. Ya llega el punto en que dice hay una solución. Es que dejemos las diferencias culturales, dejemos las diferencias religiosas, y pues se está llevando, dice la verdad, pero la solución es unámonos a un movimiento que pues ellos van a querer dar como los liberadores de todo el sistema. Entonces están mostrando información, están mostrando, aquí ustedes vieron a los reyes de la tierra y a los mercaderes de la tierra, cómo se han postrado, y resulta que no mencionan en absoluto al sistema papal. Eso es parte de la filtración que ustedes deben hacer, que si no llega al sistema papal, pues este movimiento que está presentando esta información hace parte de ellos, pero están diciendo efectivamente todo lo que está pasando en la manipulación global, cómo están, es lo que les digo, por eso son 9 minutos de cosas, pues lógico, ahí dicen algunas groserías y cosas de lo que ellos dicen, digamos, pues son enunciados, muchas, una sola grosería ahí que dijo el presidente de Filipinas al presidente de Estados Unidos, pero pues es todo el movimiento globalista que está gobernado por el sistema papal. Y también los movimientos nacionalistas están también gobernados por el sistema papal. Entonces no se dejen engañar, pero sí nos mostró cómo los reyes de la tierra, cómo los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de los deleites del sistema papal, a pesar de que este documento no muestra el sistema papal, pero nosotros sí sabemos que detrás de ellos está el sistema papal. Entonces, toda esta planeación, todo esto dice ahí que está encaminado a esclavizar a todo el mundo. Y eso es lo que quiere Satanás, eso es lo que quiere el sistema papal. Eso es lo que nos habla la profecía del sueño, de lo que este falso José está queriendo hacer con el mundo entero. Entonces es básicamente que tengamos cuidado con estos videos, que pues aquí ellos los censuraron en YouTube, haciendo pues hacer creer pues que hace parte de la verdad, pero pues la solución que proveen es que nos unamos en política, que nos unamos, que no haya diferencias políticas, religiosas, y específicamente pues mencionan el tema religioso porque pues quieren, el trasfondo es un tema religioso, es un tema espiritual. Muy bien, vamos a ver este otro video, hermanos, para que ustedes vean lo que le espera al mundo entero. O sea, estamos viendo la reprogramación no solamente en los adultos, sino a nivel de los niños. O sea, este es todo el modelo educativo que está siendo orquestado para que ustedes eduquen y mantengan a sus niños como corderitos, que no puedan tener ningún tipo de disensión del común. Y lo que están viendo ustedes a nivel global de la manipulación que se dio para todo lo que se está dando, también lo están planeando y lo están desarrollando. Entonces, me interesa más que vean las imágenes, los niños llorando, siendo programados. Jusque devant la classe où il y aura des petits traits et on s'arrêtera sur les petits traits. Allez, on avance doucement et on respecte les distances. Il faut à tout prix leur apprendre la distanciation sociale.
Ils ne doivent pas s'approcher trop près les uns des autres. Les parents ne sont pas forcément très rassurés. Déjà là juste ils veulent jouer déjà un petit peu entre Estos eux. son papás. Donc je sais pas comment ils vont gérer tout ça. La journée, je sais pas du tout comment ils vont pouvoir réussir à les séparer d'un maître en fait. En classe, je pense que ça sera faisable, mais dans les récrés, il y a un moment ou l'autre, ils vont pas tenir la journée comme ça. À la récré justement, En el l'ambiance n'a recreo. rien à voir avec l'avant Covid-19. Les enfants doivent jouer seuls. No dans se des pueden carrés salir très del espacés. cuadrado. Dans la classe, impossible pour En les la écoliers clase, de dépasser les marquages au Las sol. líneas. Ils Si en la doivent línea en el créer piso, 1 mètre entre les bureaux. Chaque élève doit disposer d'un espace de 4 mètres carrés. 4 metros cuadrados. Mais je pense qu'ils vont s'adapter aussi bien. Aux 4 coins de l'Hexagone, des milliers d'écoles ont dû s'adapter pour cette rentrée hors du commun. À Breuillé dans l'Essonne, Lilwen, 7 ans, s'apprête à retrouver ses camarades de CP après 2 mois de confinement. La température. Parfait. Pour entrer dans l'école, c'est prise de température obligatoire. Puis direction les toilettes. Lilwen doit se laver impérativement les mains. La fillette peut alors aller s'asseoir en classe. C'est la première fois qu'on a le confinement et donc d'habitude on s'approche beaucoup des autres, donc là C'est des nouvelles habitudes. oui. Dans l'établissement, les enfants ne sont pas obligés de porter un masque et la rentrée se fait sur la base du volontariat. Seuls 28 élèves sur 300 sont présents ce mardi matin. Les écoliers sont accueillis dans des classes limitées à 10 places. Ils alterneront 1 semaine sur 2 avec d'autres camarades. À 900 km de l'Essonne, c'est l'heure de la cantine dans cette école de Hyères dans le Var. En cette rentrée, il y a désormais 4 écoliers maximum par table. Le personnel doit porter une visière et pour le service, tout a changé. Normalement, c'est à celles qui prennent leur plateau, ils se servent là. Et là, du coup, pour éviter qu'il y ait des contacts, on les sert à l'assiette directement. Pas de quoi déstabiliser les enfants. Tous ces changements ne posent pas vraiment de problème, ou presque. Ça va, mais au moins... Bueno, este es básicamente como una expectativa de lo que le espera a los niños, a los jóvenes, a los adultos en una sociedad distópica, en una sociedad sin valores, sin principios, sin contacto social, sin roce social, porque eso va a ir en contra de lo que fue diseñado el ser humano para ser social y por eso pues es tan importante que entendamos que todo esto es una vislumbre de las leyes opresivas que se van a dar finalmente contra el pueblo de Dios para obligarnos a guardar el domingo. Este lo vimos la parte 43A de los mercaderes, junio 6, la semana pasada. Vimos cómo entendimos sobre la contaminación de los utensilios y las caídas que se han dado en el tiempo pasado, digamos, a partir del evento que va a llenar la copa, es lo que hablamos de la caída de Babilonia más el protestantismo en 1844. La caída de Babilonia más el espiritualismo se comenzó a predicar y a pronunciar y a proclamar en 1888. La caída de Babilonia más el adventismo corporativo, y hemos hablado de lo que se está dando en este tiempo, y esta tarde ustedes van a recibir más información para que ustedes puedan tomar una decisión con relación a en dónde estamos parados, en dónde está parado usted, dónde estoy parado yo, y dónde debe estar parado el pueblo de Dios. Entonces, todo esto constituye la caída de Roma papal más el movimiento ecuménico más los reyes de la tierra que han fornicado con ella. Eso es Apocalipsis 18, del 2 al 3.
Entonces pues es importante que lo veamos en el contexto. La verdad es que pues se me pasan algunas cosas de lo que ya les he compartido, pero esto es para que veamos evidencias que la ira de Dios pronto se va a manifestar, porque ya el pueblo adventista está también participando de estas programaciones que se están dando ahorita a nivel mundial por eso les digo, todo este confinamiento del COVID, del bicho 19, tiene que hacernos ver que la ley dominical está detrás y que todo aquel que esté a favor de la agenda, de las políticas, de todo lo que tenga que ver con el bicho 19, con las vacunas, con todo lo que hemos estudiado, pues está finalmente apoyando la agenda del sistema papal. Entonces, ¿a usted le gustaría ver a su hijo en un colegio adventista haciendo eso? ¿A usted le gustaría tener a su hijo en un colegio normal del pueblo haciendo todo eso que están haciendo para... ¿Ustedes vieron a la niña que lloró al principio? Había una niña que estaba llorando en el piso y eso básicamente es lo que está haciendo que eso genere en los niños ese distanciamiento social. Va a generar a esos adultos animales. ¿Por qué? Porque no van a tener capacidad de sentir el dolor del otro. De lo que sí el pueblo de Dios tiene que dar es ver que toda su motivación, todo su dopamina y todo su sistema neurotransmisores sea para salvar al otro. Y resulta que con esta sociedad que nos están metiendo, es que usted se enfrasque en su burbuja y usted no comparta, no tenga contacto, no tenga acercamiento hacia el dolor del otro. Y esa es la sociedad planeada de 1984 del libro orwelliano de la magnitud de manipulación que en este momento está siendo dado al mundo. Vamos a volver a repasar algo de lo que pasó en la iglesia adventista en la corporación con un documento que se dio en mayo 13 del 2020 y que tiene que ver con una carta que emitió el presidente de la Unión de la Conferencia de Jamaica a todas las iglesias con relación al COVID-19. Ya nosotros la leímos, pero necesito presentarla un poquito para llegar al punto donde vamos a llegar. Dice la Unión de la Conferencia de Jamaica da la bienvenida a la decisión tomada por el gobierno de permitir que las iglesias tengan los servicios de oración en sus edificios de la iglesia, comenzando en sábado, mayo 16. Supuestamente se iban a abrir, pero pues todavía finalmente no se dieron las aperturas grandes. Dice, a la luz del hecho que aún somos susceptibles a contraer el virus y sobrepasar las medidas para contener el esparcimiento de la pandemia del COVID-19 que aún está en vigencia, dice, buscamos la guía de Dios en nuestra toma de decisiones para liderar a su gente en estos tiempos difíciles. Mencionan que van a mantener el distanciamiento social de 6 pies, reglas de distanciamiento físico a aplicar dentro del santuario o espacio del culto, 40 pies cuadrados por persona. Cada persona que entra en la iglesia para la adoración debe hacer un control de temperatura, igual que los niños, ¿sí vieron? Cada iglesia que reanude el servicio de culto en el edificio de la iglesia debe asegurar al menos un termómetro. No se permitirá que ningún coro se reúna en el culto, todos deben llevar una máscara en el culto. No debe haber apretones de manos o abrazos. Las unidades de aire acondicionado deben estar apagadas, imagínese usted en verano. Las iglesias pueden considerar más de un servicio, un periodo de pausa para hacer un aseo. Imagínese usted, pues, un hermano nos hacía caer en la cuenta que efectivamente para que haya un aseo general, pues tiene que haber personas trabajando en sábado. El programa de desinfección, todo depende de lo que está dado por el gobierno.
y pues meten ahí el tema bíblico, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, reconócelo en todos tus caminos y Él dirigirá tu camino siempre y cuando nosotros estemos conforme a la voluntad de Él y seamos fieles. Y vimos que estas directrices vienen de unas guías de la conferencia general, de la conferencia general, que se llama un departamento que es el manejo de riesgos adventistas, y está apoyado por la organización general. Ahorita vamos a ver pues que les quede pendiente de conseguir la información de quienes lideraban ese grupo. Dice aquí, las iglesias deben retirarse temporalmente los himnos y las Biblias. Entonces imagínese usted una iglesia sin himnos, sin Biblias, mantenerse todo con relación a las normas, a las prácticas que están dándose en el gobierno, el distanciamiento social en el santuario, en salas y baños de la escuela sabática, las habitaciones más pequeñas como las aulas de la escuela sabática, las habitaciones de las madres, incluso el baño, hacen que sea un reto practicar el distanciamiento social. Entonces pues van a prohibir de pronto, van a hacer que la gente haga filas para entrar al baño, para hacer reuniones en los diferentes salones, de pronto no lo van a hacer. Entonces pues nada de clases de escuela sabática, nada de interacción entre las personas, entre los niños, no se pueden abrazar, no se pueden tocar, no se pueden generar contactos, expresar afecto. Y pues una paranoia completa y una dislocación de todo lo que es la sociedad en afecto, en expresiones de amor, en expresiones de cariño. Un abrazo, hermanos, un abrazo, pues es maravilloso poder sentir el afecto hacia una persona, expresarle. Y ahorita nosotros estamos viendo de pronto qué carencia de afecto, digamos, qué falta nos está haciendo eso, y está generando depresión, está generando ansiedad, está generando frustración. Pero pues en medio de todo eso tenemos que salirnos de todo ese contexto y ver que todo esto es una planeación para poder enfrascar al pueblo de Dios, para poder atrapar al pueblo de Dios. Y esto está sucediendo en la iglesia adventista a nivel corporativo, a nivel mundial, porque estos son guías que se establecen para todo el mundo desde la conferencia general. Hospitalidad y reuniones sociales, mencionan es el CDC, ha proporcionado orientación. Entonces están siguiendo instrucciones del gobierno para prevenir la propagación de la enfermedad por personas asintomáticas. Ahorita vamos a ver al final que ya se está hablando de que ya no hay contagio por personas asintomáticas. Entonces ustedes ven que esto es de mayo 18, ¿cierto? Y dice aquí prevenir la propagación de enfermedades por personas asintomáticas, así que anima a los miembros a seguir llevando una máscara en lugares públicos, a mantener el distanciamiento social. Recuerden esta fecha, mayo 18, la Iglesia Adventista habla de que hay que seguir las normas, las reglas, por el tema de que el CDC ha dicho esto para prevenir el tema de contagio por personas asintomáticas. ¿Está bien? Recuerden, mayo 18. La cocina y la cafetería no se van a poder utilizar, ya que se suspenden todas las comidas en grupo, y pues todo está asociado con el distanciamiento social. Entonces, la junta directiva de esta institución del Adventist Risk Management, o sea, del manejo de riesgos adventistas, aquí vemos la plana mayor, vemos a Juan B. Presto, el Puesan, que es el secretario general, el tesorero general de la conferencia general, Dan Jackson, que es un opositor, supuestamente opositor del presidente Ted Wilson, y su secretario hacen parte de la junta directiva de este comité. Y también ahí encontramos al secretario general de la conferencia general y a Ted Wilson, que es el presidente de la conferencia general. Entonces, en la misma mesa, que supuestamente ellos no son amigos porque pues han peleado por el tema de la ordenación de mujeres, que esa es otra historia de engaño. Ellos, pues aquí vemos a Ted Wilson y están comiendo en la misma mesa. ¿Y esta mesa de quién es?
Entonces, allá Apocalipsis 18 nos habla de todos los que están siendo emborrachados por el vino de Babilonia. Entonces, ¿cómo se presta para esto una organización que debería estar completamente entendiendo lo que está pasando, sabiendo hacia dónde se dirigen todos los eventos para avisarle a las personas que tienen que prepararse porque la venida de Cristo está inminente y que la ley dominical es inminente, que esto hace parte ya de una planeación, un complot, y resulta que el mismo presidente Ted Wilson dice que no creamos en las conspiraciones, y la Biblia y el espíritu de profecía nos dicen, por ejemplo, en la historia de Mardoqueo dice que Amán conspiró para matar a Mardoqueo y a todos los pueblos, y resulta que ese relato de Mardoqueo nos dice que se va a dar en este tiempo. Entonces es importante que entendamos lo que está pasando ahorita con toda esta planeación que se está dando, y tristemente pues la conferencia general de los adventistas está siendo movida por el viento de doctrinas, por los vientos de toda el caos que se ha generado, toda la falsa información en términos del aislamiento para que precisamente puedan manipular y controlar a las personas. Pues eso es algo, hermanos, que tenemos que hacer, pues que entender, ¿no? Tenemos que cuestionarnos sobre eso, y vamos a mirar aquí una sección que dice las referencias. Habla sobre 4 pasos para la reapertura de las iglesias, centros para el control de la prevención de enfermedades, o sea, cita al CDC, plan de comunicación para las escuelas, todo asociado con documentos oficiales del gobierno, COVID-19, el sitio web de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, todo lo que diga el CDC, lo que diga la Organización de la Mundial, el Departamento de Seguridad Nacional, qué hacer antes y durante una pandemia, guía para la reapertura de las iglesias del CDC, guía para la reapertura de nuestras iglesias, y etcétera. O sea, hay todo un compendio de documentos que lo que hacen es decir, mire, sí, vamos a seguir lo que el gobierno diga, vamos a seguir lo que el gobierno nos mande, no importa lo que sea, porque supuestamente pues es controlar el tema del COVID. Aquí de mayo 1 del 2020, el mismo presidente Ted Wilson da un mensaje del 1 de mayo a la iglesia adventista, siguen pues usando su máscara y el distanciamiento social apropiado, a proclamar, dice que a proclamar el mensaje de los 3 ángeles. Yo me pregunto cómo lo van a proclamar. ¿Cómo van a hablar de Apocalipsis 14, Apocalipsis 18, si habla del Vaticano, habla de los planes de la ley dominical, si ni siquiera están entendiendo que esto es un paso previo a la ley dominical? Dios cuidará de cada uno de nosotros, dice él, ¿no? Otra información, marzo 17 del 2020, Adventist News Network, presidente de la Iglesia Mundial Adventista del Séptimo Día, da un mensaje sobre el coronavirus, y menciona el tema de la vacunación. Dice, el virus COVID-19 se ha propagado increíblemente rápido y los gobiernos están tomando medidas sin precedentes para cerrar las fronteras, para poner en cuarentena a grandes grupos de personas y apresurarse a desarrollar una vacuna contra esta enfermedad. Los mercados financieros da como el contexto, pero así como ellos están siguiendo todas las directrices del CDC, de la OMS, y si la OMS y el CDC están hablando de que tiene que ser obligatoria la vacuna, pues ¿qué es lo que él está proponiendo? Pues lo mismo, que se dé la obligación a la vacuna para que pueda darse esa inoculación de lo que hemos estudiado, y pues finalmente lo que quieren ellos es que se tenga un pueblo borrego, un pueblo que no piense, un pueblo que no decida, un pueblo que acepte completamente la voluntad del que está encima, o del superior, o del anciano, o del diácono, o del pastor, que los oriente y que digan, usted se sienta aquí, usted no se mueve. Y resulta que eso va en contra de lo que es el sentido de la palabra de Dios y de lo que nos está moviendo Dios, de lo que nos está diciendo que debemos hacer. Entonces, en un futuro inmediato, con base en lo que hemos visto, hermanos, ¿qué tipo de iglesia adventista será aquella? Y no solamente aquí, pues digo iglesia adventista, sino pues
a todas las iglesias, todos los hermanos que estén en las iglesias evangélicas y que no hayan entendido, y no digo solamente de la iglesia adventista, sino de todas las iglesias evangélicas, bautistas, metodistas, que van a tener que asumir estas regulaciones. ¿Qué esperar? ¿Qué tipo de iglesia va a ser con todas estas medidas? Yo hice un resumen con base en la información de las noticias, con base en lo que están diciendo los medios, lo que ha dicho la iglesia, lo que están diciendo todos los documentos oficiales de distanciamiento social. Entonces, una iglesia que tenga que tener registros, datos personales, tenga que registrarse temperatura, tenga que hacerse filas, esa es la iglesia que usted va a tener que enfrentarse. Y pues a todas estas que vamos a mostrar aquí, pues toda la gente va a decir, los borreguitos van a decir, es una orden del Estado, es la iglesia del Señor, no podemos hacer nada o Dios cuidará de nosotros, como dijo el presidente Ted Wilson. Entonces usted tiene que cuestionarse, por ejemplo, usted si tiene que ir a un centro comercial, pues si tiene que comprar algo se somete, pero la iglesia es algo voluntario, es algo que toda la planeación del exterior, lo que es a nivel social, a nivel de compras, finalmente acordémonos que el trasfondo es religioso, o sea que las prevenciones, las restricciones se dieron precisamente para que llegaran ¿a dónde? A las iglesias. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces estamos ya analizando qué puede pasar en las iglesias, que no haya contacto físico entre hermanos. Eso es terrible, hermanos. O sea, ¿cómo no vamos a poder estrecharnos la mano, abrazarnos? ¿Espera usted compartir eso y esto, como les digo, ahorita bueno, vamos a mirar, no reuniones de fraternización, es decir, no podemos tener ninguna reunión de estar con los hermanos, de planear salir a un lado, a algún otro sitio, de hacer una reunión de obra misionera, de reunirnos para orar entre nosotros, que nos podamos dar un estrechón de manos, abrazarnos, no poder compartir alimentos, no podemos tener almuerzos en sábado, en alguna cena o en algún evento de la iglesia no se va a poder compartir alimentos, no se puede dar estudios bíblicos grupales, o sea, no puede haber clases de escuela sabática, de escuela de niños, los que sean los diferentes edades de los niños, no clases para niños o para jóvenes, con familias separadas, o sea, si hay un distanciamiento social, pues significa que mi hijo va a estar en un lado, yo voy a estar en otro. No sé cómo eso impacte, o sea, cómo eso se dé, pero pues eso es lo que va a impactar a las familias. No va a haber niños alrededor porque los niños van a tener que quedarse absolutamente quietos, no van a poder hablar. Imagínense eso, esto es la distopía, la locura en todo el mundo, pero ahora piense usted en la iglesia. No himnos, no cantos, no Biblias físicas, no bautismos, vacunados para asistir y finalmente si a todo esto le ha dicho la iglesia, no, es que es una orden del Estado, es que esta es la iglesia del Señor, es que no podemos hacer nada, tenemos que esperar, es que Dios cuidará de nosotros. Pues finalmente, hermanos, lo último que va a hacer es que le van a decir, usted tiene que reunirse el domingo, es una orden. Y ahí ya usted, si no se dio cuenta desde ya, que todo esto era una planeación, todo esto era una preparación mental para tomar esa decisión finalmente, si no se dio cuenta de todo esto y lo aceptó y lo patrocinó, lo apoyó, lo promovió, lo defendió, pues usted finalmente no va a poder hacer nada cuando se le hable del tema del domingo. Y por eso es que la hermana Juan nos dice en un texto que no lo traje, no lo tengo ahí en las notas, pero nos dice que los ministros desde el púlpito van a estar exhortando a que se guarde el domingo
Y pues todo esto es por el tema de las calamidades, por el tema de los desastres que se están dando, porque toda esta agenda del cambio climático pues está asociada con finalmente la ley dominical. Entonces, por ejemplo, y para todo esto, hermanos, podemos encontrar muchos textos bíblicos que contradicen estos principios que están estableciendo. O sea, todos estos principios van en contra de lo que es el plan de Dios para las familias, en contra de lo que es el plan de Dios para los niños, para los esposos, para la familia, para la sociedad. Todo esto es una planeación para destruir al niño, su identidad, al ser como tal, después destruir a la familia, después destruir a su grupo social, a su núcleo social, a una sociedad, a un país entero y al mundo entero. O sea, esto es una planeación, hermanos, y ya se dio a nivel mundial el visto bueno, como vimos en el video de los presidentes, ninguno de ellos ha dicho, se ha protestado, excepto algunos pues que se han ido hacia el lado de, digamos, de pues decir cosas pues que también están en el otro lado. O sea, esa es la manipulación que hay, hermanos. Pero si hubiera habido un país, un presidente que hubiera entendido todo esto, una iglesia, un presidente de iglesia como la Conferencia General Ted Wilson, diciendo, no, nosotros vamos a adorar a Dios como Dios manda y nosotros no vamos a aceptar esto, nosotros tenemos que, pues todo el mundo se le viene encima. Pero entonces eso tiene que tomarse a nivel de decisiones personal, porque ya no se va a dar a nivel grupal, ya no se va a dar a nivel, como dice la hermana White. Si usted espera que se dé un reavivamiento en la iglesia a nivel de la iglesia, no va a llegar porque el reavivamiento y la reforma tiene que arrancar a nivel personal. Y lo vamos a ver porque finalmente pues la dispersión que se va a dar cuando vengan efectivamente las restricciones dentro de la ley dominical, ahí sí vamos a ver que efectivamente es las personas las que van a tener que enfrentarse individualmente para la crisis que se avecina. Por ejemplo, Hebreos 10:25 dice, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, tanto más cuanto veis que se acerca el día. Imagínense esto, hermanos, este texto que nos habla de que debemos reunirnos, no dejar de reunirnos, y tanto más que vemos que se acerca el día. Y ya que sabemos que se acerca el día, pues mucho más deberíamos ¿qué? Reunirnos, congregarnos, porque eso es parte de lo que son las instrucciones bíblicas. Entonces, aquí yo lanzo una pregunta, hermanos. Usted como laico, como diácono, como anciano, como pastor, como director de algún ministerio, como secretario, como tesorero, o lo que sea, tesorera, tesorero, piense en esto, hermanos. Piense que usted va a estar participando, usted va a ser cómplice de una planeación para lavarle el cerebro a las personas, para finalmente aceptar el domingo obligatorio, y que en este momento todas las personas están ávidas a que se abra otra vez las iglesias para comenzar a reunirse supuestamente, pero ya con todas estas restricciones. Entonces, usted va a ser un cómplice, y por eso es importante que, pues les digo que este mensaje va muy enfocado a los que están en la organización. ¿Qué es lo que usted espera de su hijo? ¿Qué le va a enseñar a su hijo? ¿Cómo le va a decir? ¿Cómo usted va a responderle a su hijo después que él se pierda, después de que él esté guardando el domingo y usted supo esta información ahorita en junio 13 del 2020 y usted dejó que las cosas siguieran? Va a haber una responsabilidad para usted, y por eso estos mensajes, si usted llegó a este punto a escuchar este mensaje después de casi un año de estar estudiando este tema de los mercaderes de la tierra y de los reyes de la tierra, donde nos ha llevado
Esto, hermano, es porque usted tiene una tarea que hacer. Y pues es mi intención, hermano, cuestionarlo, porque como le digo, yo me he hecho esas preguntas. Ahora quiero planteárselas para que usted se las haga. O sea, ¿cuál va a ser mi decisión ante esto? Y esto ya no se trata, hermanos, de seguir una organización, de seguir un nombre, sino de seguir a Cristo. Usted quiere ser sellado, el sello va a ser personal. Y por sus decisiones usted finalmente va a aceptar o va a rechazar el sello de Dios, o va a aceptar y va a rechazar la marca de la bestia. Por eso el tema es serio, o sea, todo esto es una planeación y vemos cómo la Iglesia Adventista Corporativa y cómo nosotros también hemos caído ingenuamente en muchas de estas cosas, pero pues el Señor nos ha permitido este tiempo para pasar en cuarentena, en que cuando salgamos o que cuando se dé el espacio para salir, hermano, no crea usted que esto va a volver a la normalidad, sino esto ya lo haya cuestionado a usted para tomar una decisión consciente a favor de Dios, a favor de Cristo, a favor de su palabra. Esto no va a ser igual. Ya vimos cómo se ha dislocado el pensamiento global de lo que considerábamos normal. Por eso ahorita se está hablando mucho de la nueva normalidad. Esto es la nueva normalidad. Que usted ya acepte esto por defecto, por derecho o por derecha, sin nada que protestar, sino todo lo que tenga que ver con el gobierno, con las autoridades. Y sabemos de lo que, por ejemplo, el video mencionaba, el presidente de Filipinas dijo: el que salga el que no obedezca las normas, lo mato, dijo así. Él lo dijo públicamente, hermanos, y ya vimos que en Jamaica, vimos que en Belice, en Granada, en diferentes países se mostró, y por eso usted tiene que ver los videos anteriores para que usted sepa todas las evidencias de todos los gobiernos que han hablado ya de cosas asociadas con restricciones a compras en domingo, a que se force a la gente a comprar en sábado, y todo eso tiene que ver con una agenda religiosa. Entonces, ¿cuál va a ser su decisión? O sea, ¿usted qué va a hacer? Laico, diácono, anciano, lo que le digo, director de departamentos en su iglesia. Si votan o si van a hablar de algún voto para abrir la iglesia, van a tener que ver todos estos punticos. Y ahí usted, la conciencia le va a decir: oiga, ¿estamos obedeciéndole a Dios u obedeciéndole al hombre? ¿Estamos dándole al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? ¿O estamos permitiendo que el César se meta en las cosas de Dios? Y esto es parte de lo que debería haber un pronunciamiento, pero debido al temor que hay, a los compromisos que hay ya por debajo de cuerda, pues es preferible callar, y por eso hay dos opciones. Pero vamos a mirar entonces en el presente ya, ¿qué opciones tengo? Opción A, que es de la masa colectiva, que es el camino descendente y fácil, pero que va hacia la perdición, es adaptarme y aceptar la nueva normalidad y adorar a Dios según las políticas de la iglesia, que son las del gobierno, como miembro obediente. Esa es la opción A. La opción B es del individuo, o sea, a nivel personal, que es un camino ascendente y difícil, pero que lleva hacia la vida eterna. Es negarme a aceptar la nueva normalidad y decidir adorar a Dios a la manera de su palabra, sin importar las consecuencias por parte de lo que sean implicaciones familiares, de amigos, de sociedades, etcétera, pero sin ser desafiante. O sea, aquí tenemos que ser astutos como serpientes y mansos como palomas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué opción fue y ha sido escogida por el pueblo de Dios a través de los siglos? O sea, usted tiene que estudiar la historia, estudiar la palabra de Dios para saber pues qué decisión tomar, porque aquí no es que yo me emocione y salga a la calle a protestar y a gritar, no, porque eso no es
el plan de Dios. Hebreos 11:35 me dice, las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Hebreos 11, acuérdense que es el salón de la fama, ¿no? Ahí describe cómo todos los personajes bíblicos desde Abel comenzaron a dar un testimonio de fe. En el versículo 35 dice, las mujeres recibieron sus muertos por resurrección, mas otros fueron torturados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y aún más de estas cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, probados, muertos a espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y pieles de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Se acuerdan que les ponían en los circos romanos estas pieles para que las fieras los devoraran? De los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Entonces vamos a centrarnos en los montes, las cuevas y las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque obtuvieron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa. ¿Quiere que le diga algo? Usted y yo, si es la voluntad de Dios, vamos a ver la recepción de esta promesa, porque nos tocó en esta generación. Pero estudie el tema que tratamos esta mañana para saber si está dentro de ese grupo. La semana pasada les hablé a ustedes de cuán rápido se están dando los eventos, hermanos. El capítulo 1, que corresponde al confinamiento, al sitio de Jerusalén, fue en el año 66 y vimos que en enero del 2020 se comenzó a dar el confinamiento en ciudades, países, y esta es la señal para el pueblo de Dios para estar atento a salir al campo. Y ya en el capítulo 2 al 16 nos habla de lo que es el ascenso del sistema papal, el absolutismo, el totalitarismo papal a ciudades y países bajo interdicto, o sea, bajo mandato de que no podían hacer ciertas cosas, y pues para prohibir finalmente que se diera el mensaje de los protestantes. Los hugonotes, los valdenses, albigenses fueron perseguidos, los discípulos iniciales fueron perseguidos, y esto es pérdida de libertad civil y religiosa. Ya vimos cómo desde abril a mayo del 2020 las ciudades y los países están bajo prohibición, incluyendo la Iglesia Adventista, como lo estamos viendo, el pacto educativo a nivel mundial que se va a dar en noviembre, y esto es pérdida de la libertad religiosa y civil en América y en el mundo. Y pues vamos a mirar algo de lo que dice el capítulo 2 de la fe de los mártires, o sea, ¿qué decisiones debe usted tomar? ¿Está bien? Con base en lo que está viendo de políticas globales de manipulación global para coartar la libertad civil y religiosa. ¿Qué debe hacer usted? En el capítulo 2 dice, la fe de los mártires, se llama así el capítulo. Doquiera fuesen los discípulos de Cristo en busca de refugio, se les perseguía como animales de rapiña. O sea, eso tiene que usted prepararse, eso viene para el pueblo de Dios. Se vieron pues obligados a buscar escondite en lugares desolados y solitarios. ¿Qué está diciéndole eso a usted? Anduvieron destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, andando descaminados por los desiertos y por las montañas y en las cuevas y en las cavernas de la tierra. Y ahí menciona pues el texto de Hebreos 11, 37 y 38, dice, las catacumbas ofrecieron refugio a millares de cristianos. ¿Ustedes saben en dónde se dieron estas catacumbas? En varias partes de Europa, pero especialmente en Roma. Debajo de los cerros, en las afueras de la ciudad de Roma, se habían cavado a través de tierra y piedra largas galerías subterráneas, cuya oscura e intrincada red se extendía leguas más allá de los muros de la ciudad. En estos retiros los discípulos de Cristo sepultaban a sus muertos y hallaban hogar cuando se sospechaba de ellos y se los proscribía. O sea que tenían eso como un ¿qué? Un refugio. Cuando el dispensador de la vida, ¿quién es el dispensador de la vida? Cristo Jesús, despierte a los que pelearon la buena batalla, muchos mártires de la fe de Cristo se levantarán de entre aquellas cavernas tenebrosas. Sigue diciendo, se me dio por investigar un poquito sobre las catacumbas, hermanos,
Y pues es como lo que les he dicho, que nuestro Señor pone inquietudes y a medida que uno investiga y a medida que se hace más preguntas, pues vienen más preguntas y más respuestas. Pero van a ver ustedes algo muy hermoso de esta historia. Dice, con relación a las catacumbas, dice, este es un libro que se llama Monumentos de los Primeros Cristianos, y es un libro a nivel, digamos, de arqueología aplicado a todo el tema de evidencias arqueológicas, y lo estudiaron para los cristianos. Dice, la historia del estudio de la arqueología cristiana debe ser dado aquí solo en los términos más breves. Habla de historias que están indisolublemente asociadas a la exploración de las catacumbas romanas. En 1578 se despertó un interés general por el descubrimiento accidental de una sola cámara de una de las catacumbas que habían permanecido enterradas durante siglos. O sea que de la época cristiana hasta 1578, de la época de los apóstoles hasta 1578 estuvieron ocultas. Esto proporcionó un impulso al estudio, y a principios del siglo XVII los holandeses escribieron obras sobre las catacumbas y sobre el arte cristiano primitivo en general. Pero más allá de ser un estudio de arte, es un estudio arqueológico todo lo que encontraron. Dice, la palabra catacumba tiene una historia curiosa y una muy dudosa etimología. Rossi, que es uno de los que ha estudiado este tema, dice que es una palabra híbrida, mitad griego y mitad latín, que significa junto a los sepulcros. Y el gran número de tumbas en la vía Apia, que es una de las rutas más importantes, digamos, de las catacumbas más importantes, se supone que explica esta denominación, aunque eran tan frecuentes a lo largo de todos los principales caminos, que uno apenas ve por qué este nombre se ha utilizado para distinguir una región muy limitada. O sea, y más adelante menciona la medida, ¿no? Dice, por ejemplo, en Roma la anchura y media es inferior a 1 metro. Digamos, el paso es inferior a 1 metro. Y la altura es casi siempre superior a la de un hombre, pero pues imagínense ustedes qué tuvieron ellos que hacer. Y esta es una catacumba que es señor, una red que se llama la catacumba de Domitila. Desde hoy usted va a ver que Domitila tiene un nombre muy importante en la historia de los primitivos cristianos. Esto pues hablan de que eran cientos de kilómetros de interconexiones. Esta es solamente de Domitila, y pues vamos a mirar un poquito la historia de Domitila. Aquí aparentemente era como el sitio donde ellos se reunían, y pues en diferentes partes pues había a lo largo de los caminos, era donde incrustado en la pared, como era tan dura la roca, hacían los cementerios, o sea, colocaban a los muertos cristianos allí. Y pues aparentemente pues era solamente para el tema de cementerios, pero no, era también para que ellos se escondieran. Y pues los únicos que podían saber todo pues eran ellos, ¿no? Dice, aquí y allá generalmente en grupos se abren desde las cámaras de los pasillos de varios tamaños y formas, y cubículos que fueron diseñados como lugares de enterramiento familiar, da las figuras 2.5. En general se pretendía que fueran fácilmente accesibles, y los anexos porque las puertas, accesibles. Los anexos porque las puertas de madera se ven a veces, pero en un caso, en San Domitila, la entrada es por un agujero en alguna elevación del suelo, que estaba permanentemente cerrado por una piedra a semejanza de la tumba de nuestro Señor. O sea que era una señal que ellos tenían pues de que cerraban el lugar, pero pues lo hacían a semejanza de lo que era de lo que fue la sepultura de Cristo. Estas cámaras son de forma y tamaño muy variados, cuadrados, rectangulares, poligonales. En la vía ardeatina,
todo el complejo que está representado por el cementerio de Domitila, la más extensa de todas las catacumbas. El título mismo del cementerio de Domitila es suficiente para conectarlo con la familia imperial Flavia. Domitila, diminutivo femenino, era un nombre común en esta familia. Correspondía al Domiciano masculino, o sea que eran de origen ¿qué? De emperadores, o sea, eran familias aristocráticas, familias importantes. El propio cementerio ofrece la prueba de que era, de hecho, a la rama cristiana de la familia a la que pertenecía. O sea que desde el comienzo se comenzó a dar, se dio ya el nexo de las clases familiares de las familias imperiales con el cristianismo, porque pues vamos a mirar ahorita por qué. Dice, en todo caso no hay duda de que ya en el primer siglo este fue el lugar de enterramiento de los miembros cristianos de la casa imperial Flavia. Estos meros nombres bastan para conectar este cementerio con los ilustres conversos de la gentil Flavia, que la iglesia ya podía contar en la época apostólica. O sea que desde la época apostólica, parte de la familia imperial Flavia se convirtió ¿a quién? Al cristianismo, a nuestro Señor, y ellos estuvieron en la época apostólica. Se ha sospechado por el lenguaje en el que Tácito lo describe, que Tito Flavio Sabino, hermano mayor del emperador Tito Flavio, ¿qué? Vespasiano. ¿Quién es Vespasiano para nosotros? El que mandó a su hijo Tito para que fuera por eso mismo lo menciona Tito Flavio Sabino. Pero él era el hermano mayor, pero el que fue a Jerusalén fue el hijo de Vespasiano, pero era Tito. Mire, aquí menciona en Tito Flavio Vespasiano, o sea que la familia Flavio, una parte se hizo cristiana y el hermano mayor se confirma que fue Tito Flavio Sabino, él fue cristiano. Dice, fue el primer de la familia en convertirse al cristianismo. Fue por primera vez pretor en el año 64 bajo Nerón, y es cierto que como un deber de su oficio, que debe haber examinado sobre las causas de los cristianos que fueron ejecutados por su religión. O sea que él tuvo que ver los registros, ver las anotaciones, ver el castigo o el por qué ellos estaban siendo ejecutados, y ese testimonio de leer eso, ¿a qué lo llevó? Pues a convertirse al cristianismo. Lo está diciendo el texto. Dice, durante los 30 años de absoluta paz y tranquilidad que la iglesia disfrutó después de la muerte de Nerón, no hay mención de los cristianos de este nombre. La relación de la familia con el cristianismo se da a conocer públicamente por primera vez a causa de la persecución de Domiciano. ¿Se acuerdan que es la primera de las grandes persecuciones de los cristianos? Y está atestiguado tanto por los historiadores paganos como por los cristianos. El primero en caer víctima fue el cónsul Tito Flavio Clemente, hijo del mencionado Tito Flavio Sabino. O sea que Tito Flavio Sabino se hizo cristiano y su hijo llegó a ser ¿qué? También cristiano, y fue el primer mártir en caer bajo las órdenes de Domiciano. ¿Está claro? Bonita esta historia, ¿no? Mientras Clemente fue decapitado, su esposa Flavia Domitila, sobrina de Domiciano, y otra Flavia Domitila, que era sobrina de Clemente, fueron exiliados a las islas de Pandataria y Ponza. Para explicar estas duras medidas hay que suponer que Domiciano consideraba la profesión de esta extraña religión por parte de miembros de su familia como una prueba de desafección política, o sea, de traición. Sugiere alimento para la imaginación para reflejar que de no ser por este brote de sospecha, un emperador cristiano podría haber ocupado el trono de los Césares antes del final del primer siglo. Acuérdense que el primer emperador se dio
en el siglo III por Constantino, pero ya paganizado. Pero esta familia imperial sí había aceptado a Cristo de corazón, los había aceptado, pero pues el enemigo acabó con esta descendencia. Pero otro ilustre converso y mártir del primer siglo es conocido como tal solo dice, porque fueron los dos hijos de Clemente y Domitila los que Domiciano había adoptado como sus sucesores, cambiando sus nombres a Vespasiano y Domiciano. La memoria de este es otro Vespasiano, ¿no? La memoria de los conversos y mártires flavianos ha sido preservada en la iglesia y difícilmente necesitan la confirmación de los monumentos. Pues aquí es de la iglesia católica, porque este libro es básicamente toda la historia, pero pues son documentos arqueológicos. Pero otro ilustre converso y mártir del primer siglo es conocido como tal solo a través de inscripciones descubiertas en el cementerio de ¿quién? ¿Se acuerdan de Priscila? Manius Acilius Glabrio, cónsul en el 91 con Trajano, y cabeza de una de las familias romanas más nobles, también fue ejecutado por Domiciano. Fue obligado a luchar con un oso o un león y al resultar victorioso en esta contienda fue decapitado. Aunque no se ha conservado ningún recuerdo en la iglesia de que muriera como cristiano, los términos en que Suetonio registra la acusación de que se presentó contra él y otros miembros del rango consular y senatorial que sufrieron con él, y la acusación es molitoris rerum novarum, y rerum novarum significa cambio político monstruoso, y eso resulta que hay una encíclica papal que se llama Rerum Novarum, que fue la base para el socialismo a nivel mundial. O sea que todos los que cambien políticamente van a ser llamados monstruosos, o sea, porque es lo que pensaba Domiciano. Dice, ha llevado a varios historiadores a sospechar que fueron mártires de la fe. Aquí menciona un dato, vamos a mirar, aquí dice, originalmente ha habido más, ya que el epitafio del propio cónsul ha desaparecido, la gran riqueza en decoración de mármol, especialmente marcada esta cripta para la destrucción, y solo fragmentos de los sarcófagos y sus inscripciones permanecen, y una de ellas es Aquila Rufinus vive en Dios, una señal segura del carácter cristiano del sepulcro. Otra dice Manius Acilius Vir Clarissimus y Priscila Clarísima. Y pues dice, en este cementerio también fueron enterrados Aquila y Priscila, que fueron compañeros de Pablo. Y el sitio cuya casa en el Adventino está marcada por la iglesia de San Prisca, contracción de Priscila. Su uso común del nombre Priscila, junto con el hecho de que ambas familias fueron enterradas en el mismo cementerio, sugiere algún vínculo estrecho entre la familia del hacedor de carpas del Aventino y la familia senatorial de los Esquilinos. O sea que acordémonos que Pablo era de origen real. Y en alguna de estas informaciones que está presentando Aquila y Priscila, pues ellos fueron enterrados en estas catacumbas, y que eran pues de familias prestantes, pues para poder hacer estos intrincados canales, pues no era, y pues lo que hablan es que pues Domitila y Priscila, pues ella lo que hicieron fue usar los recursos imperiales para poder construir esto, porque unas personas pues esto implica remoción de tierra, implica un poco de cosas, y pues eso implica bastante recurso. Entonces esto es básicamente, hermanos, lo que la hermana Juárez nos menciona de las catacumbas y la historia que hay detrás, para que ustedes vean que estas son decisiones de cristianos verdaderos. Para preservar la fe tuvieron que hacer esta cantidad de cosas para que se mantuviera la verdad. El capítulo 4, fieles portantorchas, nos habla de los valdenses. Dice, más entre los que resistieron, y acuérdense que están entre los capítulos 2 y 16, que es el periodo del absolutismo papal,
Dice, más entre los que resistieron las intrusiones del poder papal, los valdenses fueron los que más sobresalieron. En el el mismo país en donde el papado asentara sus reales, fue donde encontraron mayor oposición sus falsedades y corrupción. O sea, en Roma, en Italia, las iglesias del Piamonte mantuvieron su independencia. ¿Qué le dice a usted esto? ¿Qué mensaje es para usted? Con base en todo el COVID, en todo el bicho 19, las políticas y allá en Italia también encontraron pues que eso no era lo que era originalmente. Pero ¿qué le dice a usted con relación a las iglesias? ¿Ah? Estaban independientes, se alejaron, no se sometieron a las directrices del gobierno, a las directrices del Estado, y por eso es que estos capítulos y este libro es tan importante, porque nos debe ayudar a tomar decisiones hoy. Dice, las iglesias del Piamonte mantuvieron su independencia por algunos siglos, pero al fin llegó el tiempo en que Roma insistió en que se sometieran, y esto es lo que ha hecho el movimiento ecuménico, de que las iglesias se adapten, acepten todas las directrices, y finalmente capitularon. Pero el pueblo de Dios tiene que buscar estas historias para poder tomar decisiones que tengan trascendencia no solamente hacia ellos, no solamente al anciano, no solamente el líder, el diácono, sino lo que va a pasar con su familia, con sus hijos, con sus familiares y con la sociedad entera. Entonces esto es un tema serio, hermanos, esto es historia, pero tenemos que ver cómo se aplica a nosotros. Tras larga serie de luchas inútiles, los jefes de estas iglesias reconocieron, aunque de mala gana, la supremacía de aquel poder al que todo el mundo parecía rendir homenaje. Pero hubo un pequeño grupo, dice, hubo sin embargo algunos que rehusaron sujetarse a la autoridad de papas o prelados. Determinaron mantenerse leales a Dios y conservar la pureza y sencillez de su fe, ¿cierto? Se efectuó una ¿qué? ¿Qué le dice a usted eso, apreciado hermano, apreciada hermana? ¿Está entendiendo el mensaje? Los que permanecieron firmes en la antigua fe se retiraron. Algunos, abandonando sus tierras de los Alpes, alzaron el pendón de la verdad en países extraños. Otros se refugiaron en los valles solitarios y en los baluartes peñascosos de las montañas, y allí conservaron su ¿qué? ¿Su qué, hermanos? Libertad para adorar a Dios. El trasfondo de todo lo que les estoy queriendo decir, hermanos, es: usted tiene que buscar lo que sea para conservar su libertad, para adorar a Dios como Dios lo diga. Si le ponen a usted de impedimento para abrazarse, para leer la Biblia, para estudiar la Biblia, para cantar, ¿usted qué tiene que hacer? Pues usted tiene que conservar su libertad para adorar a Dios y tomar decisiones con base en eso. Antes de que nosotros vinieran todas estas cosas, tomamos la decisión de cerrar nuestro grupo de estudio, nuestro grupo donde nos reuníamos. Porque vimos esto, vimos que esto venía, hermanos, y el plan es, pues usted tiene que comenzar a buscar las salidas a los sitios solitarios, a los baluartes peñascosos de las montañas, a la salida de las ciudades, a salir hacia el campo, porque esto es una clara evidencia que nuestro Señor, en su infinita misericordia, detuvo los vientos de persecución. Pero esta historia de los valdenses es para usted hoy, para que usted pueda tomar decisiones para conservar su libertad, para adorar a Dios. Espero ser claro, hermanos, por favor, entiendan el mensaje que les queremos compartir. Para los valdenses, las Sagradas Escrituras no contenían tan solo los anales del trato que Dios tuvo con los hombres en el pasado y una revelación de las responsabilidades y deberes de lo presente, sino una manifestación de los peligros y glorias de lo porvenir. Creían que no distaba mucho el fin de todas las cosas, y al estudiar la Biblia con oración y lágrimas, tanto más los impresionaban sus preciosas enseñanzas y la obligación que tenían de dar a conocer a otros sus verdades. O sea, usted en las iglesias tipo de la nueva normalidad
va a haber eso, va a haber una aflicción, va a haber una enseñanza, va a haber una obligación que usted tiene para dar a conocer las verdades a otros. Si la iglesia adventista perdió su orientación, ya no puede identificar al sistema papal como la bestia, ni puede identificar qué es la marca de la bestia, qué le espera de las verdades, qué verdad van a compartir. Veían claramente revelada en las páginas sagradas el plan de la salvación y hallaban consuelo, esperanza y paz. ¿Creyendo en quién? En Jesús. ¿Se acuerdan esta mañana? En la oración encontramos ¿qué? Consuelo, esperanza y paz. ¿Se acuerdan? En el jardín de la oración. Gozo. A medida que la luz iluminaba su entendimiento y alegraba sus corazones, deseaban con ansia ver derramarse sus rayos sobre aquellos que se hallaban en la oscuridad del error papal. ¿Sí ven, hermanos, la genética de Cristo en ellos? De querer buscar la salvación de los demás, de que ese era el principal objetivo, la principal meta de ellos. Y eso es lo que el pueblo de Dios, habiendo sido transformado, debe tener. Acuérdense de lo que vimos esta mañana de la genética de Adán, y que es la misma genética de Cristo, y Cristo se ofreció a sí mismo para morir por nosotros. ¿Qué decisión debo tomar por mi salvación, la de mi familia, la de los miembros de iglesia a los cuales yo tengo responsabilidad? Por eso es para usted, apreciado miembro de Iglesia Adventista, esta decisión. 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, decisión, apartarme y aceptar la nueva normalidad y adorar a Dios según las políticas de la iglesia, o negarme a aceptar la nueva normalidad y adorar a Dios a su manera. Romanos 16:3. Salud. Cuando yo comencé este estudio, hermanos, antes de investigar lo que les encontré en las catacumbas, el texto principal que me vino a la mente que el Señor me colocó fue este, hermanos. Romanos 16:3. Salud a Priscila y Aquila. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ellos son los de en la catacumba Priscila, que pusieron sus cuellos por mi vida, a los cuales doy gracias, no solo yo, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a ¿quién? A la iglesia que está ¿en dónde? En su casa. Saludad a Epeteno, amado mío, Epeneto, amado mío, que es de los primeros frutos de Acaya para Cristo. O sea, aquí estamos, hermanos, ante una decisión que ustedes deben tomar. Primero usted debe hacer una iglesia en su casa y comenzar, hermano, a adorar a Dios como Dios lo manda, como Dios quiere. Y siga las normas de Dios, no siga las normas del Estado. Pero esto va a llegar ya a las casas, las normas restrictivas de distanciamiento social ya van a llegar a la casa. No es probable que no lleguen ahorita, pero en la segunda ola sí, porque este replegamiento que se va a dar ahorita es la oportunidad para que el pueblo de Dios salga de las ciudades. La iglesia, para definir qué es iglesia, hermanos, Hechos de los Apóstoles, página 10, la iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio que Él sostiene en un mundo de rebelión. Cualquier traición a la iglesia es traición hecha a aquel que ha comprado a la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. Desde el principio las almas fieles han constituido a la iglesia en la tierra. En todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Estos centinelas daban el mensaje de amonestación y cuando eran llamados a deponer su armadura, otros continuaban la labor. Dios ligó consigo a estos testigos mediante un pacto, uniendo a la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo. Él ha enviado a sus ángeles para ministrar a su iglesia, y las puertas del infierno no han podido prevalecer contra su pueblo. Aquí la traducción es Hades, ¿no? Y pues miremos, hermanos, ustedes creen, hermanos, ¿cuál debería haber sido la actitud de Ted Wilson o de cualquier pastor adventista? ¿Apoyar o protestar o decir algo con relación a estas prácticas? Miremos esto, hermano, esto es de un pastor bautista.
pastor de Baltimore rompe la carta de cese y de sentimiento a mitad del sermón y dice: lo haremos a la manera de Dios, después de que los funcionarios locales amenazaran con multar a la iglesia con $5,000 por organizar servicios en persona durante el aislamiento del coronavirus. Un pastor en Maryland rompió una carta de cese y de sentimiento frente a una congregación de 100 personas el miércoles después de que se le ordenara dejar de celebrar servicios en persona durante el aislamiento por coronavirus. El gobernador Larry Hogan dijo la semana pasada que los lugares de culto podían reabrir al 50% de su capacidad. Y bueno, y le dio. Entonces aquí está la foto de él, hay un video, usted puede buscarlo. Dice: el jueves los ejecutivos del Consejo de Baltimore decidieron no hacerlo a nivel local, poniendo a Chiflet en violación de las reglas del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Baltimore. Con esta carta de cesar y desistir en mano, la Biblia le dice a la Iglesia del Nuevo Testamento: no dejéis de reunirlos como algunos lo hacen, sino mucho más cuando veis que se acerca el día, y cuanto más nos acercamos al regreso de Jesús, más iglesias deberíamos tener, no menos iglesias, dijo en un servicio de iglesias el miércoles antes de romper el papel. Dice: estos son los parámetros de Dios, así que estoy rompiendo esta orden de cese y desistimiento aquí mismo, y lo digo ahora mismo. Vamos a hacerlo a la manera de Dios. Dios nos dice cómo adorarle y nadie más puede hacerlo. En eso tiene razón, pero pues el acto de romper, pues ya eso es un desacato a la autoridad, pero eso es básicamente un desafío, y lo que usted tiene que tomar es decisiones, es adorar a Dios en los métodos de Dios, no en los métodos del hombre, sino en los métodos de Dios. ¿Cuáles son los métodos de Dios? Pues usted tiene que tomar una decisión consciente y ver la historia y qué hizo el pueblo de Dios para alejarse, para huir de las ciudades, para alejarse a las montañas, y usted pueda adorar a Dios de manera voluntaria sin tener que tomar una actitud de desafío. Haciendo referencia a la primera enmienda, añadió en la página web: no creemos que las iglesias deban ser cerradas en primer lugar. Mantenemos con firme convicción que el gobernador no tenía autoridad para cerrar las puertas de nuestra iglesia. La libertad de religión que se encuentra en la Constitución de los Estados Unidos y en la Constitución del Estado de Maryland no quedó obsoleta con la llegada de un virus, y eso es parte de lo que efectivamente le está diciendo la verdad. Pero proteste, pero pues usted tiene que tomar una decisión, pues ya de salirse, de salirse de las ciudades. Ahora miremos esto, hermanos. ¿Se acuerdan que les dije que en mayo 18 del 2020 se había hablado de que el distanciamiento social era debido a que la CDC y la OMS habían hablado del contacto asintomático? ¿Se acuerdan? Que una persona asintomática podía transmitir a otra, y por eso se implementaron todas las medidas de distanciamiento social. Entonces, mayo 18 fue en marzo 18 que se comenzó a dar el tema del distanciamiento social, ¿se acuerdan? Y ahora en junio 9 está la propagación asintomática del coronavirus, es muy rara, dice la OMS, o sea, están volteando ahora todo para que la gente esté diciendo que esta señora está diciendo que ya no hay problema, digamos que no hay evidencias de un contagio para personas que estén asintomáticas. Dice: la respuesta de los gobiernos debe centrarse en la detección y el aislamiento de las personas infectadas con síntomas, dijo la Organización Mundial de la Salud. Entonces usted ya debe ver en estas declaraciones, hermanos, la provisión de Dios en medio de la confusión. ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes que esto se iba a dar por la confusión de cómo se dio en el sitio de Cestio, que los generales le dijeron que no atacara? Él dijo que sí atacara, pero finalmente no atacaron, y la indecisión, la confusión hizo que el ejército se retirara. Y ahora esta confusión que se está dando, hermanos, es la señal que el pueblo de Dios debe esperar y debe tomar una decisión para salir.
y para prepararse porque la crisis que se avecina ya es una crisis desproporcionada. Las evidencias preliminares de los primeros brotes indicaron que el virus podía propagarse incluso si la gente no tenía síntomas. Eso fue lo primero que hubo. Pero la OMS dice que si bien puede ocurrir una propagación asintomática, esta es muy rara. Entonces esto es un mensaje de confusión y es un mensaje que el pueblo de Dios necesita prepararse y esta es la señal que debemos esperar para el próximo paso. Las pruebas preliminares de los primeros brotes indicaron que el virus podía propagarse por contacto persona a persona, incluso si el portador no presentaba síntomas, pero los funcionarios de la OMS dicen ahora que aunque la propagación asintomática puede ocurrir, no es la principal forma de transmisión. A partir de los datos que tenemos, todavía parece ser raro que una persona asintomática transmita realmente a un individuo secundario. Las respuestas del gobierno deben centrarse en la detección y el aislamiento de las personas infectadas con síntomas y en el seguimiento de cualquier persona que pueda haber estado en contacto con ellos. Reconoció que algunos estudios han indicado una propagación asintomática o presintomática ¿en dónde? En hogares de ancianos y en entornos domésticos, o sea, ¿hacia dónde se van a orientar? Hacia las casas. O sea, van a invadir los hogares, hermanos, pero usted tiene que aprovechar esto porque ya el mundo se está revelando, el mundo está dándose cuenta, el mundo está participando ya de programaciones normales, de salir, pero usted tiene que ver esto, no que se va a volver a lo normal, sino que esta es la oportunidad que Dios está dándole para que usted sabiamente, como serpiente y humildemente y cauto como paloma y manso cauto como serpiente y manso como paloma. Usted entienda en dónde está parado, qué está pasando en la profecía en este momento. Entienda todos estos movimientos, por favor. Y pues se necesitan investigaciones y datos. Y miren aquí lo que dice. Si se demuestra que la propagación asintomática no es el principal impulsor de la transmisión del coronavirus, las implicaciones políticas podrían ser tremendas. Un informe de los Centros para el Control de la Prevención de Enfermedades, que son los CDCs, publicado el 1 de abril, citaba el potencial de transmisión preasintomático como una razón de la importancia del distanciamiento social. O sea que el tema de la transmisión asintomática fue lo que dio para que todo el mundo entrara en cuarentena, todo el mundo entrara en aislamiento, que se pusieran mascarillas. Y si esto, dicen aquí, si esto no es así, pues esto va a tener unas consecuencias políticas tremendas. Pero hermanos, ¿qué significa esto para usted? Para mí, personalmente, comparto mi pensamiento con usted, comparto mis reflexiones con usted. Esto es la señal de repliegue del ejército romano para que el pueblo de Dios pueda salir. O sea, esto va a ser, por eso se da ahorita en junio 9, pero se comenzó todo este proceso, la fecha, no sé si fue marzo o abril, marzo, que se comenzó a hablar del tema del distanciamiento social. O sea que tendríamos que esperar, hermanos, un tiempito que lo que está sucediendo en Estados Unidos se llegue a nivel mundial en diferentes escalas, pero acuérdense que está siendo planeada o está siendo programada ya una ola 3, una ola 3, y eso implica que el margen entre la salida, digamos, de esta confusión que se está dando por el tema del asintomático a la ola número 2 puede ser muy estrecho. Eso significa que usted va a tener que tomar las decisiones muy rápido para que usted entienda que tiene que salir de las ciudades. Por eso esto es una información que usted no encuentra al lado de la esquina. Por favor, aproveche esta información, estúdiela, entiéndala, digiérala y hágala suya para una decisión.
¿Esto es un mensaje subliminal o es un mensaje directo? ¿Usted qué cree? 5 claves para enfrentar la crisis venidera, hermano, ya la hemos compartido. Primero, la conversión, victoria sobre o vencer el pecado. Esta es la condición principal para que usted, en donde sea, como sea, usted esté protegido y usted pueda ser amparado por las alas del Altísimo. Segundo, vivir en el campo. Esto es una tarea que usted debe considerar, hermano, ya. Tener comida en la tierra, es necesario que usted ya haga la provisión. Entrenamiento manual o industrial, es necesario comenzar porque nos va a tocar eso. Y quinto, hay que compartir y hay que establecer una ayuda mutua entre hermanos que tengan necesidades para poder salir de las ciudades hacia el campo. Y pues esto es lo que nos dice el primer capítulo. Empero la provisora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de los suyos. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús. Ya está dada la señal para nosotros. Y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que debían aprovechar para, ¿qué? No es para salir, es para huir. Lot tuvo que huir de Sodoma y Gomorra, conforme a las indicaciones dadas por el Maestro. Nosotros tendríamos que haber salido de las ciudades en 1885, pero por negligencia nuestra, por negligencia de los pastores, por negligencia de los líderes, estamos en las ciudades. Entonces, bueno, ahí eso lo tenemos en cuenta, hermanos, y pues el tipo es la retirada del ejército romano. Hemos llegado a esos anuncios de publicidad de diarios de la OMS diciendo que la transmisión es asíntoma, no se puede transmitir asintomáticamente el virus. Esto es la oportunidad, hermanos, que el pueblo de Dios debe estar atento para salir de las ciudades a los distritos rurales. Y pues porque muy pronto, hermanos, se va a comenzar a dar la ola 2, la ola 3, calamidades, terremotos, hambrunas, no sabemos qué cantidad de cosas se van a dar y ya la instrucción está dada. Por eso tenemos que aprovechar este tiempo, porque muy pronto no vamos a poder comprar o vender. Por eso, prepárate, 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 deja la mascarilla en la ciudad y el cuerpo donde debe estar. Salir de las ciudades tan rápido como sea posible. Una feliz semana, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a terminar. Oremos. Padre Santo y Eterno, bendito Señor Dios, gracias te damos porque has multiplicado el tiempo para poder invertirlo en tus cosas, en tus planes, en tus proyectos. Te suplicamos que esta información sea una información que entre por un oído, pero no salga por el otro, sino que se quede dando vueltas en el lóbulo frontal, en todo el cerebro que esté conectado para poder tomar decisiones para vida eterna. Ampáranos, protégenos, ampáranos bajo la sombra del Altísimo, en el lugar secreto del Altísimo, que podamos habitar, que podamos tener esta experiencia de un verdadero arrebatamiento, una verdadera confesión de pecados. Te suplicamos que bendigas a cada uno de los hogares aquí representados, bendice a nuestros seres amados, a nuestros familiares, y queremos suplicarte que les protejas y les ampares para que también puedan tomar decisiones para vida eterna y que podamos nosotros ser los Noés que estamos preparando un arca y que por medio de la fe que ellos vean en nosotros, de estar ya en las manos, con nuestras manos en la construcción del arca, puedan ellos ser movidos a una toma de decisiones también en fe. Protégenos, dirígenos, ampáranos, que este sea el día de alabarte y glorificarte porque no tenemos asegurado el mañana. Que este sea como el último sábado que pudiéramos pasar en la tierra, que tú nos ampares, nos permitas ver la gloriosa resurrección de los muertos, que podamos estar en medio de esa resurrección, la primera resurrección,
y que podamos llegar a la Jerusalén celestial. Ampáranos, dirígenos y toma las decisiones de los pastores, ancianos, dirigentes, miembros de iglesia, miembros de juntas, que tú los muevas a tomar decisiones para honra y gloria a tu nombre. En el nombre tuyo, Señor Jesús, y por la unción del Espíritu Santo, oramos. Amén.